Buenas tardes. Pues yo creo que podemos ir empezando. Me presento, soy Roberto González. Hoy tengo el placer y el privilegio de presentar esta presentación, digamos, precongreso de Amitos, el 40 aniversario ahora que se vamos a tener a finales de noviembre. Y es mi placer presentarles a Manuel Sáez, que está con nosotros para presentar, Manuel Sáez Prieto, que está con nosotros para darnos una presentación muy interesante. Me permito leer un poco de su semblanza, una semblanza que tenemos por aquí, para que conozcan a Manuel y agradecerle, Manuel, que estás aquí con nosotros. Con mucho Eh, gusto. Manuel es licenciado en Derecho de la Universidad de París, Assas, y en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Fue periodista varios años antes de incorporarse en el grupo Bansi en 1996 y ocupar las funciones de director de comunicaciones del mismo grupo Bansi Construcción de 2012 a 2018. Desde 2018 es coordinador y director del desarrollo de recursos humanos y comunicaciones de Bansi Construcción para toda Latinoamérica. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Y ahora ya soy consultor y fundador, cofundador de Agora Smart City, que es una asesoría especializada justamente en temas de ciudades inteligentes y que se interesa también mucho por las obras subterráneas. Excelente, pues gracias. Y bueno, a todas las personas que se están conectando, agradecerles. Son ya algunas, siguen sumando los participantes. Ya vamos en 30 y tantos, vamos a llegar a 40. También recordarles, por favor, que las preguntas y respuestas sean tan amables de escribirlas en el módulo de Questions and Answers que están ahí junto en los iconos de abajo del Zoom, por favor, para poderles dar lectura al final de la presentación. También me gustaría aquí presentar que está con nosotros nuestro presidente del Consejo Directivo de Amitos, Juan Paulín, nos está acompañando. Y también recordarles que, bueno, Manuel estará presencialmente con nosotros en el Congreso. También tenemos esa fortuna de acompañarnos. Eh, pues bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos empezar con la presentación de Manuel y también va a ser grabada la presentación, después se va a subir a la página del Congreso de Amitos y así como a redes sociales por si no tienen oportunidad de ver el día de hoy. Adelante, Manuel, cuando gustes. Adelante, Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a Juan, a Mitos, al comité organizador de este Congreso 2023 en el 40 aniversario de Amitos, además, fecha importante e histórica. Y muchas gracias por haberme invitado y es un placer y un honor participar en estas conferencias pre-congreso. Les voy a compartir ahora, van a ver que no hay que leer mucho, son sobre todo fotografías que vienen a ilustrar lo que les voy a estar diciendo. Espero que ven todos bien mi pantalla. Sí, se ve ¿La bien. ven? Perfecto. Um, Entonces, como lo dijo Roberto, el tema de hoy es cómo los espacios subterráneos contribuyen y aceleran el desarrollo de smart cities. En buen español serían ciudades inteligentes. Yo suelo añadirles, son inteligentes, son sostenibles y son inclusivas esas ciudades inteligentes. Y además, las obras subterráneas hoy son una cuna increíble de innovación y también un motor importante de la preservación del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático, por lo cual creo que es un tema de actualidad. Van a ver a continuación los diferentes puntos
que voy a poder secuenciar en esta presentación, desde la historia muy antigua de la ingeniería subterránea hasta la importancia que tienen hoy los transportes públicos subterráneos en la vida de la ciudad, la importancia también de la transición o transformación o revolución digital que estamos conociendo. Quería también darle algunos ejemplos, como el ejemplo del Gran París, que me parece interesante, que es una de las mayores obras que hay ahora en Europa en cuanto a metro subterráneo, y varios conceptos como la ciudad bajo la ciudad de los 15 minutos, la lógica también de desarrollar una logística subterránea inteligente para acompañar todo el desarrollo del comercio electrónico, del e-comercio, como se dice hoy en día, y el subterráneo también puede ser una excelente solución para eso. Y luego daros otros ejemplos, hablar de innovación y sobre todo ponerme a su disposición para contestar todas las preguntas que tendrán. Les decía al inicio que la historia de la ingeniería y de las obras subterráneas es una larga historia y muy antigua. Pues yo he encontrado algunos rasgos de más de 3.000 años de historia en cuanto a todo eso. La idea es que ya en esa época, quizás, y aún más hoy, las proezas de la ingeniería no se limitan a los tiempos modernos. Las dos fotos que ven a la izquierda y a la derecha son dibujos de la ciudad de Derinkuyu, que está en Capadocia, en Turquía, y que es un asombroso ejemplo de ciudad subterránea que ya tiene más de 1.200 años. Bueno, que se hizo, perdón, hace casi más de 3.000 años, ya que los historiadores y los arqueólogos datan esa ciudad del año 1.200 a.C. Fue descubierta casi de casualidad, accidentalmente, en el 1963 por un campesino que vivía ahí y que al derrumbar a un momento dado una parte de su casa, pues se encontró con unos túneles, unas galerías, y pues llamó a las autoridades para que vengan a ver lo que era. Y ya los arqueólogos, cuando empezaron su trabajo, pues acabaron identificando 18 pisos en profundidad, con todo lo necesario para una real vida subterránea, incluyendo escuelas, capillas, incluso establos para los animales. Se descubrieron después más de 600 entradas en toda esa ciudad y se estima que podía llegar a albergar hasta 20.000 personas. Hoy es una atracción turística, es bastante importante, pero no es la única. Hay otra también en esa zona de Turquía que se llama Nevşehir, que es también para los geofísicos algo bastante importante. Es más o menos una área de 500.000 metros cuadrados, esta segunda ciudad, y se extiende hasta 110 metros bajo tierra, lo que lo hace un 30% más grande que la primera, que la ciudad de Derinkuyu, por lo cual es muy importante. Y como podemos verlo, pues desde esos antiguos tiempos y tiempos inmemorables, pues el espacio subterráneo y las obras subterráneas han sido fundamentales. Hay que saber que el desarrollo urbano, tal y como lo hemos conocido, se ha basado sobre todo en un desarrollo que calificamos de expansivo. Y el problema de ese desarrollo expansivo es que causa sobre todo molestias y problemas en cuanto a movilidad, desplazamientos, contaminación de todo tipo, y varios inconvenientes en cuanto a productividad también y a seguridad vial. Y la idea es que hoy casi todos los estudios de urbanismo y de arquitectura intentan desarrollar una ciudad un poco más vertical, pero además de esa reflexión sobre la verticalidad de la ciudad, también se están apoyando mucho en el espacio subterráneo, innovando y diciendo que también puede ser un espacio alternativo
para justamente ir poco a poco aflojando la presión que existía en la parte superior del espacio y teniendo actividades no solo de movilidad, lo veremos, en espacios subterráneos. Hay un micro que está encendido, parece. Bueno, hoy en día cuando mencionamos espacios subterráneos, lo primero que nos viene en mente es movilidad y transporte, ¿no? Son los metros. De hecho, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las ciudades todas han empezado a vivir un fenómeno de migración de la población que venía del campo hacia las urbes, por razones de trabajo, por supuesto, y acompañando la revolución industrial que se estaba llevando a cabo en esa época, ¿no? Las primeras ciudades que se equiparon y que construyeron grandes líneas de metro fueron Londres, Nueva York, Budapest también, París, por supuesto, Istambul o Madrid, que apostaron justamente por el transporte de pasajeros en metros subterráneos, ¿no? Y el primer metro del mundo, que fue construido en Londres, justamente ha cumplido este año, para ser preciso, el día 10 de enero de este año, su aniversario 160. Entonces, el año 2023 es un año de aniversarios con los 160 años del Metro de Londres y los 40 años de Amitos, por supuesto. Hoy en día, en cuanto a transporte público y movilidad subterránea, están en funcionamiento unas 178 redes de metro, con más de 11.000 estaciones a lo largo de 14.000 kilómetros en un total de 56 países. Y se estima más o menos que pueden llegar a transportar hasta 168 millones de pasajeros al día. Esa red se está previendo, las previsiones son que esa red debería ampliarse y seguir creciendo hasta aumentar su longitud de un 30% por lo menos de aquí al año 2025, lo que es bastante importante. Para seguir con el transporte, la idea es que hoy en día, en la modernidad, en el siglo XXI, ya volvemos a la actualidad, el espacio subterráneo y sobre todo los transportes públicos subterráneos nos dan una visión muy interesante sobre la ciudad y cómo funciona esa ciudad y qué tipo de calidad de servicio ofrece esa ciudad. Hay una especialista argentina que se llama Lucía Bellocchio, que ha hecho un estudio muy interesante justamente al respecto. Le voy a resumir bastante rápidamente lo que quiere decirnos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces cuando vamos incluso como turistas a visitar una gran ciudad, pues uno de los mejores medios para transportarnos va a ser el transporte público y metros, si hay metros para poder visitarlo. Pero a diario pues es también un lugar en el que coexisten pues, gente que lo usan en su ámbito laboral, que van de su trabajo a su casa, pero también que lo usan para ir a comprar y a desarrollar el comercio, para ir a lugares de ocio o simplemente para pasearse, ir a un lugar de paseo. Hoy en día, uno de los puntos más importantes que releva, entre otras cosas, Lucía Bellocchio en su estudio, es la seguridad, por supuesto. La seguridad es uno de los factores principales para juzgar el estado de calidad y qué tipo de modernidad puede traer con sí el desarrollo de estos transportes subterráneos. Uno de los mayores problemas que tienen las grandes ciudades hoy, y nosotros que hemos vivido muchos en grandes ciudades, empezando por Ciudad de México, lo sabemos muy bien, son los atascos, los embotellamientos, ¿no? El tiempo que pasamos ahí estancados en el coche, esperando que el coche de adelante avance y que podamos llegar a nuestro destino. Es una demora de tiempo, por supuesto, es también un factor de contaminación del aire y de incremento, perdón, de la contaminación auditiva. Y es algo que hay que tener también mucho en cuenta hoy.
por lo cual, por supuesto, las alternativas subterráneas siempre serán un modelo perfecto. Hoy se opina que de los mejores transportes públicos en el ranking que se hace a nivel mundial están el de Shanghai, en China, el de Tokio, en Japón, pero muchas veces, quizás no por su seguridad, pero por otras razones, también está en el ranking el metro de la Ciudad de México. ¿Qué tipo de servicios puede traer hoy y sobre todo mañana en el desarrollo de las ciudades del futuro un buen servicio público de transporte subterráneo? Varios factores básicos son esenciales, como lo son la accesibilidad, por ejemplo, para gente con discapacidad o incluso para familias con bebés, con niños, con cochecitos de bebés. Y hacerlos accesibles es cada vez más importante y vamos a ver que todos los proyectos hoy de desarrollo de nuevos metros o de mejora de esos sistemas de metropolitanos conllevan, por ejemplo, sistemas de elevador para poder llegar hasta el tren. Uno de los otros factores importantes para el éxito de un transporte público subterráneo es su servicio. En algunas ciudades, por ejemplo, funciona a las 24 horas del día, como en Nueva York. En Madrid, su frecuencia, para dar otro ejemplo, ininterrumpida, es de 15 minutos, excepto de la 1 a las 6 de la mañana, pero cada 15 minutos estamos seguros que va a haber un intercambio de trenes. Y en otras ciudades ya son varios minutos, poquitos minutos en realidad, lo vamos a ver con el ejemplo del Gran París. El costo puede ser otro factor. Hoy en día cada vez más intentan menorar ese costo y hacer que sea lo más popular, lo más democrático posible el transporte subterráneo. Y como vivimos en una era digital y de conexión y de interconexión, cada vez más esos espacios subterráneos tienen que equiparse para dar conectividad también a celulares, con el Wi-Fi, etcétera, etcétera. Justamente, las tecnologías son fundamentales hoy en el espacio subterráneo y no solo en el transporte. Acabo de hablar de señal, cómo tener señal y cómo tener el Wi-Fi, por ejemplo. Hay varios dispositivos también hoy de IoT, el Internet de las cosas, se diría en español, ¿no? Que permiten justamente mejorar, incrementar el confort y la seguridad de los pasajeros. Por ejemplo, bueno, hay casos extremos en algunos metros con posibilidad de conectarse antes para comprar sus boletos, posibilidad de tener un seguimiento en tiempo real de todos los trenes y si hay un acontecimiento o un problema de seguridad, poder interactuar con ese tren. En algunos metros de algunas grandes ciudades hay hoy un sistema, pero hay que llevarlo con mucha precaución por supuesto, una gran protección de datos de reconocimiento facial. Todo eso, en realidad, pues participa, por supuesto, en el metro de mañana y en la ciudad de mañana. Aquí tienen algunos ejemplos del metro de Shanghai a la izquierda, del metro de Nueva York, del metro de Londres, y son importantes en lo que es el desarrollo de la ciudad en el futuro y la mejora de la calidad de vida para los usuarios y del medio ambiente para todo el planeta, por supuesto. Otro punto relevante en cuanto a la contribución de los espacios subterráneos y de las obras subterráneas en el desarrollo de la Smart City y la protección del medio ambiente es el tema de la digitalización, y ya no solo para que podamos usar nuestros celulares en el metro. La idea es muy fácil, es decir que hoy en todas las fases de un proyecto subterráneo, desde su planeación, su diseño, su construcción, o a veces cuando ya son espacios existentes, su renovación, tienen que estar equipados con sistemas modernos digitales que ayudan a hacer esas operaciones. Esos sistemas, pues por supuesto, hoy en día son el BIM y la realidad mixta, los gemelos digitales,
el IoT, como lo dije antes, la recolección de datos finalmente va a ser un punto clave para desarrollar inteligencia artificial al servicio de esos espacios, ¿no? Y es algo fundamental, no solo en la fase de planeación y de obra, sino también después en la fase de gestión, de mantenimiento de esos espacios subterráneos, que sean metros o que sean otro tipo de espacios. Y para la gestión y el mantenimiento, por ejemplo, lo que es fundamental es monitorear en tiempo real esas estructuras subterráneas, pero creo que Juan Paulín me ha comentado que en los cursos precongreso que se van a llevar a cabo en el marco de este Congreso de Amitos, van a tener, entre otros, un curso sobre justamente el monitoreo de esos espacios con satélites, con sistemas bastante modernos y entre otras cosas habrá un interviniente, un panelista que conozco bien, que es Damián Tamanian, que es el director de una empresa especializada en ese campo que se llama SixSense. Y os recomiendo participar en ese curso precongreso porque va a ser algo bastante importante. Les hablaba de un ejemplo bastante interesante y de un modelo que es el modelo del Gran París. Como algunos de ustedes lo sabrán, porque en el marco del Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles de México en el año 2021, cuyo país invitado de honor fue Francia, pudimos organizar un gran seminario sobre el Gran París con invitados de la Embajada francesa, con invitados del gobierno francés, también de la Sociedad del Gran París, que es la que gestiona todo ese proyecto. Hay que saber que, primero, es un proyecto de metro, pero no cualquier proyecto de metro. Se trata de construir en apenas 30 años el equivalente de lo que ya era el metro de París. El metro de París hoy son 200 kilómetros, tal y como existe, y se ha tardado un poco más de un siglo en hacerlo. Ahí el reto era, en 30 años, volver a construir 200 kilómetros más, esta vez de metro automático, supermoderno, teniendo en cuenta que el 90% de ese metro está construido en subterráneo, que van a trabajar en total 29 tuneladoras, van a estar involucradas en ese proyecto, y hoy en día, que es el punto clave un poco antes de los Juegos Olímpicos de esa obra, están aún trabajando 22 tuneladoras de forma simultánea en el proyecto, lo que es bastante inusual, digamos, tantas tuneladoras trabajando en un espacio tan restringido en una capital como París. La idea es que se trata de interconectar París con su periferia y con más de 130 ciudades que están a la periferia de París, para que la gente no tenga que atravesar París para poder ir de un barrio o de un pueblo, una ciudad periférica hasta otra ciudad periférica pasando por París, sino que puede ir directamente rodeando París y evitando así la congestión de la capital francesa. Pero lo interesante que hay en este proyecto es que, además de los 200 kilómetros de vía nueva, de tren automático, va a haber 68 nuevas estaciones en esas ciudades involucradas en el proyecto, todo alrededor de París. 68 nuevas estaciones que en realidad ya se están transformando en 68 nuevas Smart Cities. ¿Por qué digo eso? La idea es que va a ser un cambio radical para muchos municipios que van a coger este Gran París y el Gran París Express, que es el nombre del metro, y están cambiando por total esa periferia parisina con la idea de crear nuevos ecobarrios, por ejemplo, más sostenibles, más inclusivos. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, gran parte de los equipamientos y de los lugares de vida. No hablo solo de los lugares de competición, sino dónde vivirán los periodistas, dónde vivirán los atletas, dónde van a comer, etcétera, etcétera. Se van a hacer en barrios que hasta ahora eran barrios pues poco amigables, digamos, y que ya se están transformando completamente y que serán sede justamente de la ciudad olímpica
que albergará París el año que viene, en el 2024. Ese metro en realidad es un proyecto altamente ambiental, no solo societal y social, sino es altamente ambiental. La idea es que gracias a la digitalización y a los nuevos modos constructivos se ha podido garantizar la calidad de la obra, por supuesto, la seguridad de los obreros, los plazos, pero también teniendo en cuenta los problemas que podía causar una obra subterránea a nivel ambiental. Os voy a dar un ejemplo fundamental, por ejemplo, que son los escombros. Ya sabemos muy bien, sobre todo con 29 tuneladoras que han estado trabajando. Antes había que hacer los pozos también, las cementaciones de las estaciones, etcétera, etcétera. La idea es que son muchos escombros. Son varios millones de toneladas de suelo excavados. Y la idea del Gran París Express ha sido, por contrato, en realidad, pedirle a las empresas involucradas en la obra que evacúen lo más posible de escombros por vía fluvial, por tren o por transporte, incluso por cable. Con transporte por cable se han hecho de la obra, por ejemplo, hasta el Sena, que es el río que atraviesa la región parisina, se ha hecho transporte por cable para luego poder evacuar los escombros por barco y vía fluvial. Todo eso ha representado 7 millones de toneladas de suelo excavado, es decir, el 15% del volumen total de lo que se ha excavado, y ha permitido evitar 10.000 viajes en camión. Imagínense lo que eso significa en términos de congestión del tráfico y de contaminación, por supuesto, ¿no? Y es un proyecto también que se ha enfocado mucho en todo lo que es economía de recursos, circuitos cortos, economía circular, reciclaje de materiales, etcétera, etcétera. Luego ha habido un gran reto también para las empresas y para la sociedad del Gran París, que ha sido la contaminación auditiva, que os mencionaba antes. Ya sabemos también que pues, unas obras de ese tipo, sobre todo cuando están en espacios muy restringidos, pueden causar problemas de ruido. Y la idea ha sido desarrollar lo más posible nuevos materiales y sobre todo nuevas herramientas y maquinarias, como maquinarias eléctricas, por ejemplo, para evitar lo más posible la contaminación al carbono y la contaminación auditiva. El Gran París, vamos a ver lo que representa. El París lo tienen al centro, ven la Torre Eiffel que está ahí en medio, un poco a la izquierda. Hay una línea fundamental que atraviesa París de norte a sur, que es la línea 14, que hasta ahora era la línea gruesa, y se ha añadido al proyecto del Gran París pues toda la parte central que no existía hasta ahora, y luego pues ir funcionando en círculos concéntricos que permiten rodear todo París para que las 130 ciudades que lo rodean estén interconectadas, y también que estén interconectados con las grandes estaciones de trenes nacionales e internacionales y los 2 aeropuertos de la ciudad de París, el aeropuerto Charles de Gaulle en el norte y el aeropuerto de Orly en el sur. De hecho, hoy en día este proyecto es un proyecto único en Europa, y el mayor proyecto de este tipo en obras subterráneas en Europa, incluso por delante de otra obra que ha sido bastante monumental, digamos, que ha sido la construcción del Crossrail en Londres. Pues el Gran París Express va por encima del Crossrail. No se habían visto obras de ese tipo en París o en la región de París, en realidad desde que París es moderna, desde finales del siglo XIX, cuando Napoleón III le pidió a Haussmann que volviera a ordenar, a organizar los transportes en París, los inmuebles tal y como los conocemos hoy en París, y las grandes avenidas que en esa época no existían y que ahora hacen la fama y la belleza de la capital francesa. Es un metro de alta tecnología, ya os lo decía. Son en realidad pues la línea
4, la línea 14, bueno, perdón, son ampliaciones de la línea 14, ya lo he mencionado, pero también de la línea 4, la 11 y la 12 que ya existían, y la creación totalmente desde un inicio de 4 nuevas líneas, que son la línea 15, la línea 16, la 17 y la 18, para ampliar justamente la red, duplicar en realidad la red existente de transporte urbano subterráneo en París, interconectar la metrópoli con sus 131 municipios que lo rodean y hacer de París también y de la región parisina una región altamente competitiva y atractiva, que hoy en día es algo importante para muchas ciudades, su atractividad para atraer también inversión, turismo, etcétera, etcétera. Uh, y creo que a partir del año que viene, cuando vamos a empezar a hablar de los Juegos Olímpicos, verán que esta obra subterránea también va a haber contribuido mucho al éxito, espero que será un éxito, de los Juegos Olímpicos. Es una ciudad reinventada también en los procesos que han usado las autoridades francesas para desarrollar varios proyectos y sobre todo varios proyectos urbanísticos alrededor de las 68 estaciones y en realidad han hecho consultas con especialistas, pero también con la ciudadanía, que se han denominado Reinventar París, Reinventar el Sena, Inventemos la Metrópolis del Gran París, incluso hay uno que se llamó Reinventar el Subsuelo de París, que fueron convocatorias justamente para recolectar proyectos innovadores de los que podrían inspirarse para desarrollar este proyecto. Entonces, es algo bastante novedoso y sobre todo inspirador para lo que pueden ser y cómo se puede gestionar hoy en día y al futuro un proyecto de obra subterránea de tal calibre, diciendo que no solo es una proeza de ingeniería, pero también tiene que ser una proeza para el medio ambiente, una proeza social, una proeza al servicio del bienestar y de la calidad de vida de los usuarios y de los habitantes de la ciudad. Bueno, es un concepto nuevo que tenemos que tener en mente en cuanto hablaremos al futuro de proyectos subterráneos de este tipo y sobre todo en términos de movilidad, pero vemos que la movilidad muchas veces conlleva con ella formas urbanas también totalmente renovadas. Esto nos lleva a hablar de un concepto que se ha desarrollado también en Francia hace una década más o menos, que se ha llamado, que ha llegado a llamarse la ciudad bajo la ciudad. Es decir, reinventar y reactivar núcleos urbanos usando el subsuelo que había sido totalmente abandonado. La idea es un concepto que nace de un arquitecto francés que se llama Dominique Perrault, con dos proyectos importantes. Uno en Francia, que es remodelar totalmente la isla de la Cité. Para los que ya han visitado la capital francesa, París, en el Sena, cuando atraviesa París de oeste a este, hay unas islas. Una de las islas importantes, perdón, en medio del Sena es la isla de la Cité, que hoy alberga pues, el Tribunal Principal de París, también lo que llaman ahí la prefectura de policía, que es la comisaría central de policía de París, etc. Y en realidad Dominique Perrault se dio cuenta que existía un subsuelo, pero que había sido totalmente abandonado. En el mejor de los casos servía para archivar, para archivos, ¿no? Y decidió pues, presentar a la Municipalidad de París y a la alcaldesa Anne Hidalgo un proyecto para reinventar totalmente lo que está debajo de la isla de la Cité para poder crear intercambios, circulación humana a escala de la isla, interconectar también la jefatura de policía con los otros servicios del Estado o municipales que pueda haber en la isla y esas obras ya han empezado incluso rehabilitando totalmente la zona que da el Sena para hacer ahí espacios de ocio, de restaurantes, de terrazas, para que los parisinos y los visitantes puedan también aprovecharse de esos espacios sin tener que cruzar grandes avenidas
o llegar en coche. El otro proyecto en el que trabajó Dominique Perrault, un poco igual, y es la foto que tienen ahora en pantalla, es un proyecto en Corea del Sur que se llama el Light Walk de Seúl. Y al igual, el tema era disminuir el tráfico de Seúl, que está totalmente congestionado, con muchos accidentes viales, y también, pues, por supuesto, incrementar la salud, la seguridad, la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de Seúl y de los visitantes, que fueron elementos fundamentales. Y Dominique Perrault se asoció a este proyecto y lo desarrolló, y ya más que esta foto en 3D, ya es un proyecto que existe, y os invito, si van a visitar la ciudad de Seúl, a ir a verlo. Está en el centro. Les recuerdo, se llama el Light Walk, por las luces artificiales que se han creado en ese espacio. Hay otro concepto muy interesante, en el que también la obra subterránea es fundamental, que es la ciudad de los 15 minutos. Es lo que su inventor, que se llama Carlos Moreno, que es un urbanista franco-colombiano y es profesor en la Universidad de la Sorbonne en París, también llama hoy en día la revolución de la proximidad. Es un concepto bastante interesante, al que añade varios otros conceptos, como el concepto de la primera y de la última milla, o cosas así, ¿no? La idea es generar una multitud de barrios dentro de los barrios, de barrios dentro de las ciudades, que tengan a disposición a unos 15 minutos, 15 o 20 minutos, pues todos los servicios necesarios para la vida, y una vida de calidad, una vida humana en todos los sentidos, de sus habitantes y visitantes. Y la idea, pues desde su casa, es tener a 15 minutos pues el abastecimiento y los comercios, el ocio y la diversión, arte y cultura, salud, servicios, trabajo, por supuesto, educación, bienestar, etcétera, etcétera. Y la idea es que es usando, por supuesto, modos de transporte verdes, bicicleta y otro, o también usando la posibilidad de explotar el subsuelo y el espacio subterráneo para interconectar todo eso en un radio de 15 a 20 minutos. Es un concepto que nació en el 2016, también que empezó a experimentarse en vivo en la ciudad de París desde esos años. Y la idea es que es algo, me parece, que ahora tiene aún más relevancia e importancia después de la pandemia. Creo que nos hemos acostumbrado con esta pandemia a intentar desplazarnos y movernos lo menos posible, y a tenerlo todo a mano de forma muy sencilla y muy práctica, en un radio bastante corto, alrededor de nuestra vivienda. Creo que puede ser otra forma muy interesante de imaginar la ciudad del futuro, diciendo que en realidad, pues, son microciudades dentro de la gran metrópolis, pero microciudades que pueden casi autogestionarse, ¿no? Y que lo tienes todo a mano, y que no tienes, como desgraciadamente existe en muchas metrópolis, empezando por la Ciudad de México, gente que tiene que pasarse 2, 3, 4 horas en transporte público, muchas veces usando varios transportes, para ir desde su vivienda, desde su casa, hasta el trabajo, por ejemplo. Y la idea allí es, pues, eliminar definitivamente ese tipo de transporte, que es malo para la congestión en términos de movilidad, que es malo para el medio ambiente y el clima, y que es malo, creo, también para la salud de las personas y su bienestar. Y de hecho, es bueno también a un nivel económico, porque muchos estudios ahora han demostrado que era un factor de productividad y de eficiencia y de compromiso de la gente en su trabajo, porque en realidad, pues, después de haber estado 3 horas en un transporte para llegar al trabajo, no estoy seguro que la gente llegue muy fresca y muy motivada, o por lo menos necesitará un tiempo de adaptación antes de poder trabajar. Os decía que eso está muy ligado con otro concepto
Ese es mundial, en realidad. Y sobre todo ha sido un concepto que ha sido desarrollado con todo el desarrollo del e-commerce. Mercado Libre, Amazon, también la contaminación y el COVID-19 y la pandemia han sido un factor de desarrollo fundamental para esos comercios que ahora siguen siendo comercios relevantes, incluso a veces en algunos lugares ya más importante que el comercio clásico. Y el problema es cuando ustedes, pues por ejemplo, hacen un pedido en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier otra plataforma, no va a ser transportarlo, incluso cuando viene desde otra ciudad. No va a ser el transporte desde esa ciudad hasta la ciudad en la que usted vive, sino la última milla. ¿Cómo va a llegar ese paquete o esos paquetes hasta su usuario, hasta el cliente, en esa última milla, sin congestionar el tráfico, sin causar contaminación y problemas de salud? Y en eso es bastante interesante porque, porque responde realmente a problemáticas bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, en temas de logística, hay que saber que como las ciudades han ido ampliándose de forma muy horizontal, las redes de logística se han alargado. Un ejemplo como París. Antes las zonas donde se podía almacenar justamente los productos, incluso los productos alimenticios, estaban a una media de 6 kilómetros del centro de la ciudad. Hoy en día, y eso en apenas de 3 décadas, ya están a 16 kilómetros. Por lo cual, el problema es que cuanto más largo sea el trayecto para llevar desde el punto de almacenamiento el producto hasta su punto de consumo, más problemas va a poder causar, ¿no? Y la idea ha sido justamente pues, imaginar proyectos. Lo que os voy a enseñar ahora es un video. Está en francés, pero subtitulado en inglés. Es un proyecto, desgraciadamente, que aún no existe. Se desarrolló poco antes de la pandemia y llegó la pandemia y llegaron los problemas presupuestarios y muchas cosas, pero la idea fue, también tomando como ejemplo la ciudad de París, cómo poder organizar un sistema de transporte en la última milla que no congestione la superficie. Y ese transporte, pues lo llamaron Loop. También una referencia un poco al sistema de transporte que quería en esa época desarrollar Elon Musk en Estados Unidos entre San Francisco y Los Ángeles, que se llamaba también Loop, Hyperloop. Este era en realidad una idea para, mediante vehículos eléctricos diseñados especialmente y, por supuesto, de forma subterránea, poder llevar todos sus productos a los consumidores por debajo de tierra con un rendimiento mucho más importante, una capacidad de procesamiento mucho más elevada para gestionar esas entregas y poder funcionar en tiempo real en París. Les propongo que lo descubran con este video y al final podrán preguntarme cosas sobre este proyecto. Espero que un día veremos que existe. Paris, ville lumière, la ville qui a accueilli la COP21, ville des Jeux Olympiques en 2024, bientôt le Grand Paris. La capitale française a un objectif: mener une lutte contre le réchauffement climatique et s'engager pour une meilleure qualité de vie. Pour y arriver, elle doit évidemment résoudre son problème de congestion automobile, en particulier celle due aux véhicules utilitaires, dont les déchargements parfois sauvages nuisent aussi à l'harmonie des espaces urbains. Une situation qui s'aggrave, car l'explosion du e-commerce, le développement des commerces de proximité, l'accroissement de la demande en produits frais et l'éloignement progressif des espaces logistiques font augmenter chaque jour les volumes et les flux de livraison. Diminuer la circulation des camions est donc l'un des principaux défis auxquels la ville de Paris doit faire face pour espérer atteindre son objectif. Pour l'y aider, nous avons imaginé une révolution, le Loop. Le Loop, c'est une boucle à 50 mètres sous terre dans laquelle circulent les marchandises à destination de la capitale. L'entrée du Loop se trouve au port de Gennevilliers.
Les biens de consommation y arrivent par route, par train ou bateau et sont débarqués dans un centre principal d'ordonnancement totalement automatisé. Des conteneurs spécifiquement conçus sont ensuite chargés dans des navettes circulant dans la boucle souterraine. Chaque conteneur est alors acheminé vers une des 12 stations de sortie intramuros au plus proche de sa destination finale. Remonté à la surface, le conteneur est automatiquement chargé sur un véhicule électrique nouvelle génération. Au volant du véhicule, un opérateur peut finalement livrer les marchandises à leurs destinataires, lesquels peuvent choisir aussi de récupérer leurs biens dans une consigne directement en station. Enfin, les emballages sont récupérés et renvoyés à Gennevilliers pour être recyclés. Le Loop est donc un service innovant de transport logistique urbain en flux tendu, une solution mutualisée et moins coûteuse. Il est rapide, sûr et à forte amplitude horaire afin d'être en phase avec les besoins des professionnels et des particuliers. Mais le Loop est surtout invisible, silencieux, décarboné. Il permet de se réapproprier la ville, de libérer des espaces urbains et de développer des transports en site propre. Il offre enfin une réponse à la problématique de gestion des déchets. Le Loop, solution logistique clé en main intelligente, interopérable et écologique, est l'occasion pour Paris d'être la première ville à se doter d'un système de livraison souterrain, agissant ainsi en leader de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'engagement pour une meilleure qualité de vie. No es ciencia ficción, aún no se ha podido hacer, pero yo creo que, y espero que vivos lo veremos, pero estoy seguro que si nosotros no, nuestros hijos y nuestros nietos verán un día ese tipo de logística subterránea y de almacenamiento y de transporte de mercancías ecológicos crecer cada vez más en las ciudades. Hemos hablado de transporte, de metro, de espacios subterráneos al servicio de la ciudad, bajo la ciudad o de la ciudad de los 15 minutos y de la revolución de la proximidad. Quería daros otros ejemplos que me parecen a mí relevantes del impacto que pueden tener las obras subterráneas, que no solo son ejemplos en Francia, sino también en Inglaterra, en Noruega, en Canadá o en Estados Unidos. Aquí algunas fotos de esos proyectos. Empezamos con el dúplex del A86. Se trata al oeste de París, en las afueras de París, de hecho, cerca de la zona de oficinas de la Défense, de un subterráneo de 2 plantas, en realidad, para que no puedan cruzarse los coches, por eso se llama dúplex. Es un monotubo con 2 carriles superpuestos de 2 tramos, que permite conectar 2 ciudades alrededor de la Défense, que son Rueil-Malmaison y Belleville-la-Couble. El túnel está formado con esos 2 niveles superpuestos, unidireccionales, para evitar todo riesgo de colisión, y por eso de nuevo se llama el dúplex. Es el túnel de carretera más largo situado íntegramente en el territorio francés. Digo íntegramente en el territorio francés porque luego va a haber túneles de carretera más largos, pero por ejemplo, que son los túneles de interconexión entre Francia e Italia, por ejemplo, o que cruzan los Alpes, o entre Francia y España y otros países alrededor de Francia. Pero ese está íntegramente en el territorio francés. El segundo ejemplo es en Canadá. En Canadá, pues como lo saben muchos, cuando es invierno hace mucho frío, y esos fríos extremos no solo sacuden el país, molestan la calidad de vida y la vida de los habitantes, sino que también restringen su movilidad, restringen su capacidad de moverse y de trabajar, por supuesto, y tienen consecuencias económicas y sociales bastante importantes. Por eso, hace ya varios años, una ciudad como Montreal, por ejemplo, decidió crear una red subterránea que llamó RESO, que cubre 32 kilómetros de túneles y es visitada cada año por 183 millones de personas. Son túneles y galerías
que interconectan varios edificios de oficinas, conjuntos residenciales, centros comerciales, universidades, residencias de lujos, hoteles incluso. Hay restaurantes de alta gama y varios comercios. Hoy el Montreal subterráneo podría contener casi 12% de todos los negocios del centro de la ciudad. Es un complejo que hoy se estima ser el más grande del mundo. Al igual en Canadá, hay otro proyecto que se desarrolló hace unos años en Toronto, que se llama el Path de Toronto, que es una red perdón, de corredores subterráneos de 30 kilómetros de expansión, también con espacios comerciales y rutas peatonales. Es la foto que pueden ver con el elevador y las escaleras mecánicas, que esa sirve sobre todo para desarrollar el comercio subterráneo y evitar que la gente que va desde su casa a hacer compras tenga que salir al exterior cuando las temperaturas pueden ser de 30 o 40 bajo cero. Del mismo modo, esos son redes subterráneas que se construyeron nuevas, con un proyecto de ciudad bien pensado, tanto en Montreal como en Toronto, pero a veces usando, por ejemplo, la necesidad de renovar un túnel que existe, se pueden hacer cosas bastante extraordinarias. Es el caso, por ejemplo, en el marco de la renovación de los dos túneles que atraviesan la ciudad de Lyon, que está en el centro de Francia, en el centro oeste de Francia. Es un túnel de 1,7 kilómetros y que hasta la fecha, antes de su renovación, era exclusivamente para tránsito vehicular de coches. Y cuando se decidió renovarlo, se decidió construir un segundo tubo para permitir el tránsito de los coches y renovar el tubo existente para que sea exclusivamente reservado al transporte público híbrido y a modos suaves de transporte como bicicleta, peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es que además tenía que ser algo un poco moderna, esa infraestructura, y es un espacio también que está equipado con obras musicales, artísticas, animadas. Es la foto que ven arriba a la derecha, con las bicicletas y las paredes que se iluminan y que van cambiando mientras van avanzando los peatones o los ciclistas en el túnel. Es un ejemplo bastante interesante. El espacio subterráneo también puede ser una ayuda fundamental para una ciudad en términos de capacidad de abastecimiento de agua, pero también de capacidad de tratamiento, de almacenamiento de las aguas residuales y pluviales para no contaminar, por ejemplo, sus ríos. Y es lo ocurrido en Londres, en el Támesis. Hasta ahora, todas las aguas residuales y pluviales de la ciudad de la capital inglesa pues iban al Támesis. Imagínense la contaminación que podía llevar ese tipo de tratamiento. Y se ha construido, ya se está finalizando la obra, se han construido 32 kilómetros de túneles para aumentar la capacidad de la red existente de Londres para las transferencias y almacenamiento de esas aguas. Ha sido un trabajo titanesco. Es la obra que ven abajo a la izquierda con los dos operarios, los dos obreros que están en el túnel, pero ha habido también unos túneles de accesos bastante impresionantes en términos de obras y unos pozos que fueron también dentro de lo que cabe, creo, de los mayores pozos jamás construidos para ese tipo de obra. Otro ejemplo, también de renovación urbana. Hay una autopista que existe hoy en Nueva York, que es la autopista que une Brooklyn con el Queens, en los alrededores entonces de Manhattan, en Nueva York. Es una arteria clave para los viajeros y para las mercancías, porque en realidad es el punto de acceso fundamental del Queens y de Brooklyn hacia Manhattan
y hacia los lugares de trabajo, de comercio y de ocio que puede haber en Estados Unidos y en Nueva York en especial. Es una autopista que tenía unos 50 años, que ya se había deteriorado bastante y que necesitaba de forma urgente una reparación. Y la idea ha sido para las autoridades de Nueva York decidir que no solo iba a hacer una reparación, sino que iba a volver a configurar totalmente ese eje para convertirlo y aprovechar el subsuelo para convertirlo en un parque, en realidad. Por lo cual, lo que era una autopista en superficie, que llevaba pues coches, camiones de Brooklyn y Queens hasta Manhattan, ahora esos coches y esos camiones pasan por los túneles que ven abajo a la derecha, que son también dos túneles unidireccionales, y en realidad toda la superficie que antes ocupaba la autopista, pues son esos jardines, esos parques, esos lugares de vida que pueden ver en verde en la foto. Y me parece también una forma inteligente de decir, tengo que hacer obras de reparación, de mantenimiento, de reestructuración de una infraestructura en mi ciudad. ¿Por qué no solo imaginar esa obra y solo esa obra, sino también planear un cambio radical que contribuya a la calidad de vida de los habitantes? Y por fin, para acabar esta vuelta al mundo casi, de algunos túneles importantes que han contribuido mucho a innovar y sobre todo a preservar el medio ambiente, al igual del ejemplo que os he dado antes en Lyon con el túnel de la Croix-Rouge, hay un túnel muy interesante en Finlandia, en Noruega, en la pequeña ciudad de Bergen. Es una ciudad que ha vivido desde la década de los 50 con coches. Era la ciudad de los coches, solo tenían coches. Está rodeada por montañas, por lo cual pues todos usaban coches y aunque es una ciudad pequeña, que apenas tiene 270.000 habitantes, era una ciudad que sufría mucho de la congestión de los automóviles y de problemas también de contaminación bastante importantes. Y lo que han hecho, en realidad, en esa ciudad, que era la ciudad de los coches, en Noruega, pues es que los funcionarios locales han decidido construir un túnel exclusivamente para bicicletas, para peatones o para gente que va a patín, por ejemplo. Hoy en día se opina que es el túnel de ese tipo para bicicletas más largo del mundo, que ha sido construido ahí en Noruega. Hay otro que está en el ranking, que es el de Washington, pero también tiene una línea de ferrocarril, por lo cual no es 100% modos suaves de transporte, también tiene un tren que lo atraviesa. El de Noruega se llama el túnel Fyllingsdalen, en la ciudad de Bergen. Es un caso muy interesante también. Lo tienen en el medio abajo, con todas esas bicicletas y esas luces un poco moradas. Ha sido un ejemplo bastante interesante. Y hoy, pues, la idea de esa ciudad es de seguir con el compromiso verde regional que han tenido y de disminuir aún un 20% el tráfico de automóviles de aquí al 2030. Es algo bastante importante. Es un túnel que ha costado alrededor de 28 millones de dólares, que ahora la ciudad de los 15 minutos reduce a unos 15 minutos un recorrido que solía antes durar unos 40 minutos. Hoy en día son más de 2.000 personas, 2.000 ciclistas que lo utilizan a diario, y se opina que llegará casi a doblar de aquí a 2040, por lo cual es bastante importante. Y hay que saber que ahora el 10% de la población de Bergen pues usa bicicleta, por lo cual es bastante interesante. Tienen otro argumento, pero aquí en México no funcionaría tan bien, es que ahí también hace mucho frío en invierno y el túnel tiene una temperatura interior constante, pero que es de solo 45 grados Fahrenheit, es decir, 7 grados Celsius,
Aquí nos parecería un poco fresco, pero a ellos les parece bien cuando en el exterior puede hacer también 20 o 30 bajo cero. Estos eran algunos ejemplos. Ya estamos cerca de la conclusión con las obras subterráneas, que para mí son cada vez más la cuna de innovación en ingeniería civil. A raíz de todos estos proyectos, de todas estas obras, se han desarrollado muchísimas innovaciones que se siguen usando hoy. Aquí os quería dar 4 ejemplos bastante interesantes a favor del proyecto del Gran París. Vinci, que conozco bien, ha desarrollado en el 2020 una gama de concretos que se llama Exigi, que ven arriba a la izquierda para las bóvedas de los túneles del metro de Gran París Express. Han reducido con esta gama las emisiones de carbono hasta un 60% en comparación con concretos tradicionales normales. Se han usado por la primera vez en la nueva línea y en el tramo 1 de la línea 18 del Gran París Express, pero ya se está usando mucho más allá, y de hecho os puedo decir que incluso se ha usado en México y hace poco, porque la sociedad Simesa de Soletanche-Bachy, que es una de las inventoras de esa gama de concretos, acaba de usarlo por primera vez en México en el proyecto de cimentaciones que Juan Paulín conoce muy bien, de la obra Sullivan 25 en la Ciudad de México. Más allá de la línea 18 que os mencionaba, ha habido muchas otras innovaciones en el proyecto del Gran París Express. Otro ejemplo que os voy a dar es la imagen que ven arriba a la derecha. Es una tuneladora vertical. En inglés es un vertical shaft sinking machine. La idea es que para hacer los 200 kilómetros de vía, cuyo 90% son subterráneas, el problema de París era el poco espacio del que disponían para hacer las cimentaciones, los pozos, etcétera, etcétera. Y los métodos tradicionales también no garantizaban ni la seguridad de los obreros, ni los costos, ni los plazos. Y por lo cual pues han usado por primera vez también en Francia esta innovadora máquina que ha sido desarrollada por Ereknecht en el proyecto de la línea 15 Sur del Gran París Express, y ha sido todo un éxito porque es una de las primeras nuevas líneas que se han entregado con éxito en los plazos y los costos que se habían acordado. Por lo cual ha sido algo bastante interesante. Antes os mencionaba el problema también de las maquinarias hoy, que también tiene que tomar en cuenta los problemas de contaminación del aire, de contaminación auditiva, etcétera, etcétera. Y es el caso, por ejemplo, de la máquina de la hidrofresa que ven abajo a la izquierda de su pantalla. Es una hidrofresa que también ha sido desarrollada por Soletanche-Bachy, y ahora tiene nuevos modelos, e incluso desde hace unos años ahora una hidrofresa eléctrica que se ha usado en los pozos túneles del proyecto de Londres que os he presentado anteriormente, que es el Tideway, para el sistema de aguas pluviales y residuales de la ciudad. Y pues eso también ha sido gracias a obras subterráneas que se ha desarrollado esa nueva maquinaria. Y por fin, hablamos mucho, por supuesto, de tuneladoras en las obras subterráneas, y hoy cada vez más pues, están guiadas de forma digital. Lo que ven en la foto abajo a la derecha es un operador que usa un sistema pues, de geolocalización que calcula las tendencias de la tuneladora en relación a su ruta de referencia, la guía automáticamente, tiene un pilotaje mucho más preciso en cuanto a distribución uniforme, a empuje, etcétera, etcétera, y también supone una organización y una colecta de datos que van a ser después muy importantes para el mantenimiento y para la gestión del túnel. Con eso quería acabar para deciros que, bueno,
pues la idea es que las obras subterráneas son un elemento fundamental hoy en el desarrollo de la Smart City, un elemento fundamental para innovar en ingeniería civil y un elemento fundamental para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Manuel. Muy impresionante todos los proyectos que están dando alrededor del mundo. Tenemos en México y Latinoamérica mucho que aprender al respecto de la utilización la mejor utilización del espacio subterráneo. Nada más recordando el tema de las tuneladoras por ahí de 2015, estábamos muy orgullosos en México porque estaba la máquina del Teo, estaban las máquinas del Teo, de Toluca, de Churubusco, etcétera, pero nunca llegaron a hacer más de 10 tuneladoras excavando al mismo tiempo y ahora ver las veintitantas en París, pues sí, es una cosa impresionante, ¿no? Lo que está pasando por allá. Sí, sí, creo El que tiempo, se está desarrollando cada vez más y se va a seguir desarrollando en los 5 continentes porque claramente es una cuestión de sobrevivencia para las ciudades y creo que ahora lo están tomando en cuenta las autoridades y saben muy bien que ese espacio estaba muy poco utilizado, explotado y que tiene muchísima riqueza. muy bien, tenemos poco tiempo nada más. Hay 3 preguntas, si gustan las puedo mencionar. Ujú. De José Luis González Espínola, dice Manuel, ¿qué profesionistas o especialistas intervienen en el diseño y concepción de los proyectos urbanísticos subterráneos? Como he podido mencionarlo, perdón, al momento de los conceptos, por ejemplo, como el concepto de ciudad bajo la ciudad o de ciudad de los 15 minutos, hoy es algo que involucra, por supuesto, en primer lugar, a los arquitectos y a los urbanistas, que cada vez más tienen conocimientos científicos en cuanto a la utilización de los espacios subterráneos y a las técnicas de ingeniería para usarlos. Y luego creo que es fundamental capacitar hoy en día nuestros nuevos ingenieros. Ya hay muchos que son grandes profesionales en ese ámbito, pero capacitar cada vez más en las universidades y las facultades de ingeniería a los ingenieros para que tomen en cuenta justamente esa posibilidad de trabajar en subterráneo, que son las técnicas hoy específicas que solo se usan en subterráneo y entonces, pues para contestar la pregunta, desde el inicio de un proyecto con arquitectos y urbanistas, por supuesto también teniendo en cuenta que es imprescindible tener frente a esos urbanistas y arquitectos, autoridades que sean estatales, municipales, federales, si hablamos de México, que ya tengan esa visión de lo que pueden hacer a nivel de los espacios subterráneos y luego, por supuesto, tener profesionistas, constructoras, que sepan gestionarlo y que sepan también dar todas las herramientas necesarias después al que va a estar a cargo de la gestión, del mantenimiento, de la operabilidad, perdón, de esos espacios, por ejemplo, usando el BIM más allá de la obra para después hacerlo un BIM de mantenimiento y tener pues una 3D completa de la infraestructura. Gracias. Siguiente pregunta. En los proyectos urbanísticos de conexión subterráneos, ¿los túneles y espacios subterráneos están instrumentados para monitorear su seguridad? Sí, desde el inicio del proyecto la idea es que están instrumentados para la obra. Cada vez más son obras diseñadas con BIM, con realidad mixta. A veces en algunas ciudades como Singapur, por ejemplo, que ha sido la primera ciudad en el mundo en equiparse con un sistema de gemelo digital. Es decir, que las autoridades de Singapur en su computadora tienen no solo una visión 3D de la ciudad, sino que pueden interactuar con la ciudad. Y, por ejemplo, si deciden diseñar una nueva red subterránea de este a oeste, van a ver todo lo que implica. Van a ver cómo tiene que
adaptarse a las redes existentes, cómo va a influir con modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, también en el tráfico de automóviles en superficie, etcétera, etcétera. Y la idea es que eso es gestión de datos. Y esos datos, cuanto más los tenemos al inicio del proyecto y más temprano se pueden explotar, es mejor. Por lo cual hoy muchísimas constructoras ya están equipadas con esos sistemas de recolección de datos para la obra, pero luego esos mismos datos van a servir para la vida diaria de la infraestructura, su mantenimiento y su gestión. Y es lo que os decía, la idea es que la digitalización hoy permite, antes cómo se hacía, era muy sencillo, había que enviar a gente y topógrafos, especialistas, iban al túnel y tomaban notas, ¿no? Y calculaban ahí físicamente si se había movido o no. Hoy se puede ver en instantáneo y en tiempo real si la estructura se está moviendo, si está debilitada en algún lugar, etcétera, etcétera. Se puede ver y se puede hacer una intervención mucho más rápida, mucho ahorrando a veces en costos, porque se ha hecho pronto el diagnóstico y es fundamental, yo creo, hoy en día. Por eso les recomendaba poder participar en el curso sobre instrumentación y monitoreo, porque para mí es fundamental. Y de nuevo, desde el diseño hasta la gestión, la explotación y el mantenimiento de las infraestructuras. Gracias. Yo creo que la última pregunta por el tiempo. Dice el ingeniero Héctor Canseco, estos proyectos deben ser costosos. ¿Quién los financia? ¿Existe la inversión privada? En muchos sí. Hoy en día, lo sabemos todos, la única inversión pública es imposible para unos proyectos de ese tipo. Los presupuestos ya no dan para ese tipo de obras. Hablamos de miles de millones en euros o en dólares, por ejemplo, para algunos de los proyectos que he mencionado en mi presentación. Por lo cual, hay ahora sistemas muy, muy sofisticados de financiamiento por ejemplo, préstamos, bonos verdes, mucho se usan hoy, porque como son justamente proyectos que son amigables con el medio ambiente, hay fondos de inversión especializados justamente en invertir y dirigir las inversiones hacia proyectos ecológicos y esos se pueden utilizar mucho con rendimientos bastante interesantes para los inversionistas, pero sobre todo tipos de interés que son buenos para la colectividad pública que puede pedir esos bonos. Y luego, por supuesto, sistemas de APP, de asociación público-privadas, en muchos, muchos, muchos lugares es algo que existe, o sistemas incluso que van más allá, que son sistemas concesionarios. Es decir, que la empresa que se va a encargar del diseño y de la construcción de la infraestructura, por contrato, luego va a tener durante X años, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40 años, la gestión de esa infraestructura, como se hace en muchos países también para autopistas, para estadios, etcétera, etcétera. Y hoy en día muchas infraestructuras también subterráneas van por APPs y por concesiones. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Nuevamente agradecerte la presentación tan interesante. Gracias No a sé ustedes. si por aquí Juan tenga algún comentario. Y gracias, Roberto. Ante todo, agradecerte, Manuel. Ha sido en verdad una gran conferencia. Poco tiempo para expresar tantos conceptos y experiencias. La verdad, creo que las preguntas, qué bueno que existieron algunas, pero todo sinceramente fue súper claro, ¿eh? Eso que nos compartiste de la forma de medir la calidad de vida, pues la reducir los tiempos y todo lo que conlleva, fantástico. La verdad, Muchas gracias. ojalá y los políticos vean esto, porque gran parte de que los proyectos se den depende de ellos, de la voluntad política, ¿no? Porque son proyectos de ciudad. Sí, sí, y es fundamental. Si no hay una visión política
al inicio de un proyecto como eso. Ya lo mencionaba, incluso a veces cuando es un proyecto de reparación. ¿Por qué solo hacer una reparación? Si tienes ahí obreros y empresas especializadas y grandes profesionistas, ¿por qué no imaginarse que más allá de la reparación, pues cómo le doy un sentido a más largo plazo, ¿no? Y el problema, sobre todo hoy en día, es tener esa visión de largo plazo, no solo de sexenio, sino de ver a 30, 40 años, que eso es lo difícil, ¿no? Es decir, a ver qué ciudad le vamos a dejar y qué transportes y qué sistemas de vida, tanto en superficie como en subterráneo, le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay que ver a esa fecha, ya no solo bueno, ya de hecho, la mayoría de esos proyectos ya no se proyectan a 2030, que es una fecha importante, ¿no? En temas medioambientales, sino ya 2050. Y dentro de poco, probablemente a finales de siglo, con los problemas que nos va a llegar con el clima, de subida del nivel del mar, de calentamiento global, etcétera, etcétera, habrá que tener casi una visión para un siglo, ¿no? Y lo interesante es que ha sido, por ejemplo, en el caso del Gran París, es lo que decía, había que hacer en 30 años lo que fue la obra de un siglo anteriormente en París y tener esa visión de decir, a ver, dentro de 30, 40, 50 años, ¿cuáles serán las necesidades de los habitantes de París y de sus suburbios y cómo podremos adaptar? Por supuesto que no lo vamos a imaginar todo hoy, sino también hacer una infraestructura que sepa adaptarse y que se pueda adaptar a lo que serán las nuevas necesidades, las nuevas tecnologías, los nuevos usos incluso, o los nuevos usuarios que tendrán. Sí. Pues en verdad, muchas gracias, Manuel. Ha sido Gracias una a ustedes. Y será un grandiosa placer presentación. Nos veros vemos en el en el Congreso. Congreso. Eres nuestro invitado. Recuerda que te veremos ahí. Con mucho gusto. Para quienes hoy nos ven y otros, de interactuar contigo. Gracias, en verdad. Un fuerte abrazo, Manuel. Un fuerte abrazo y gracias a todas y todos y a su disposición si necesitan más información o si podemos acompañarles en algunos proyectos. Con todo gusto. Así será. Gracias, Roberto. Muy buena tarde Gracias, a todos. Hasta Roberto. la próxima. Gracias, Marco, por la técnica. Todo ha sido perfecto. Gracias. Un abrazo. Un Suerte. abrazo.